Cuando se habla de la ley del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús, suelen aparecer un par de ideas muy fuertes, ¿no? Bueno, en este análisis vamos a meternos de lleno en ellas para ver qué nos dice realmente el texto de origen. Vamos directo al grano, a la pregunta que está en el centro de tanto debate. ¿Jesús anuló la ley? Esta es la gran cuestión que vamos a explorar. Empecemos con la primera afirmación que se escucha muchísimo por ahí. La idea de que hay una especie de muro que separa los mandamientos de Jesús de la ley del Antiguo Testamento. Esta es una creencia súper extendida, como vemos aquí. Pero a ver, lo que el material de origen destaca es que esta idea de una separación total es en realidad una interpretación que vino mucho después. El argumento es que si uno va a la escritura misma, nunca se traza esa línea divisoria tan clara. Para poner a prueba esa idea, el material que analizamos construye un contraargumento muy interesante en 5 pasos. Vamos a recorrerlos uno por uno para entender bien la lógica que presenta. El primer punto se apoya, nada más y nada menos que en las propias palabras de Yeshua. Él mismo define su misión no como una anulación, sino como un cumplimiento de la ley. Esto es clave. No vino a borrarla, sino a llevarla a su máxima expresión, a su verdadero significado. Ahora, pensemos un momento en la orden que se dio a las naciones. A ver, si las enseñanzas de Yeshua fueran solo para un grupito específico, ¿qué sentido tendría dar el mandato de enseñar todo lo que les he mandado a todas las naciones? La universalidad de esa orden parece sugerir que la enseñanza también es universal. Y esto nos lleva al famoso Nuevo Pacto. Según el texto fuente, la cosa no va de una ley completamente nueva, sino de la misma ley, pero en un lugar nuevo. Escrita en el corazón. Es un cambio radical, de una obediencia que es solo externa a una que nace de adentro, una obediencia espiritual. El cuarto punto es fascinante porque nos lleva al apóstol Pablo. Cuando le escribe a creyentes que no son judíos, él no se inventa un código moral nuevo. ¿Qué hace? Cita directamente de la Torá. Para la fuente que estamos analizando, esta es una prueba contundente de que Pablo la consideraba una guía moral vigente y universal. Y con esto cerramos la primera parte, la coherencia. La idea de que existen dos leyes distintas, una para un grupo y otra para otro, simplemente choca con el principio de un solo Señor, una sola fe. Según la fuente, esta división no se sostiene cuando se revisa el texto a fondo. Muy bien, dejemos eso ahí y pasemos ahora a la segunda gran afirmación que vamos a revisar, la idea de que ya no hace falta obedecer la ley porque Jesús la cumplió por todos nosotros. Seguro que esta frase suena muy familiar. Pero ojo, el material de origen señala algo muy importante. Esta afirmación, así como está, no es una cita directa de la Biblia. Es más bien una conclusión teológica que se construyó después. A ver qué dice el texto. Para desafiar esa idea de que nadie es capaz de cumplirla, la fuente nos invita a mirar cómo la propia escritura describe a ciertas personas, y la palabra que usa es justas. No perfectas o sin pecado, sino gente fiel, gente que caminaba en obediencia. Aquí tenemos el primer ejemplo, directo del Antiguo Testamento, Noé. Se le describe como justo y perfecto en su generación, alguien que caminaba con Dios. El punto aquí no es que nunca se equivocara, sino que su vida, en general, se caracterizaba por la fidelidad. Y para que veamos que esto es consistente a lo largo de toda la Biblia, la fuente nos muestra este otro ejemplo, pero ahora del Nuevo Testamento. Zacarías y Elizabeth son llamados justos, y fíjense por qué, porque andaban irreprensibles en todos los mandamientos. El argumento es que si obedecer fuera de verdad imposible, estas descripciones simplemente no tendrían sentido. Entonces, ¿a dónde nos lleva todo esto? Bueno, el punto crucial que presenta la fuente no es que sea una incapacidad absoluta para obedecer. Para nada. Más bien, se trata de la necesidad de gracia para cuando fallamos. O sea, la gracia no existe porque la obediencia sea imposible. Existe para cubrir nuestras fallas en ese camino de intentar obedecer. Y para que este punto quede todavía más claro, es fundamental entender qué es el pecado. Según el texto, la definición es súper directa. Pecado es, literalmente, infracción de la ley. La lógica es bastante clara. Si la ley ya no estuviera vigente, entonces, ¿qué sería el pecado? Y este pasaje es clave. La fuente lo usa para argumentar que el rol de Yeshua es ser nuestro abogado cuando pecamos, o sea, cuando transgredimos la ley. No se presenta como una excusa para dejar de esforzarnos en obedecer, sino como la ayuda que tenemos para cuando fallamos en el intento. Perfecto. Ahora vamos a juntar todas estas piezas del rompecabezas para llegar a la conclusión del análisis sobre lo que se conoce como la ley del espíritu.
Y aquí está la tesis central del material que hemos estado revisando. La llamada ley del espíritu no se presenta como un reemplazo de la Torá, o como algo que la anula. Todo lo contrario, se ve como la confirmación y el cumplimiento de esa misma ley, pero ahora vivida desde adentro, a través del espíritu. Entonces, ¿con qué nos quedamos de todo este análisis? Vamos a resumir los puntos clave, que nos pintan un cuadro de una fe unificada, una fe coherente. En pocas palabras, el argumento que exploramos es este. Primero, separar los mandatos de Jesús de la Torá choca con el texto. Segundo, el nuevo pacto no borra la ley, la graba en el corazón. Tercero, vemos ejemplos claros de personas justas y obedientes en la Biblia. Y cuarto, la gracia no es un reemplazo de la obediencia, es lo que nos sostiene cuando fallamos. Y todo esto nos deja con una última pregunta, una pregunta para seguir pensando. Si la obediencia no es para ganar la salvación, como argumenta la fuente, entonces, ¿cuál es su verdadero propósito en la vida de fe? Gracias por acompañarnos en este recorrido.